En este otoño enfebrecido y apenas dorado, vamos a sumergirnos en el rojo vivificante de la sangre que circula por nuestras venas, pero también el rojo de los odios, de la guerra y de la muerte. El rojo ciego del que es, en mi opinión, uno de los grandes poetas actuales, Carlos Marçal. Vamos a dedicar este vídeo al color rojo, como os decía. Es un color que, según Goethe, el gran autor alemán, un color que ejerce una gran atracción, aunque también puede ser demasiado excesivo, porque su fuerza nos puede empujar hacia abismos, a fondos oscuros y a lugares indeseables. Esa ambivalencia del color rojo, bueno, por otra parte es una ambivalencia que se puede aplicar a cualquier color y también a cualquier símbolo, concepto, ya que en todas las cosas hay lo que nos hace crecer y lo que nos hace retroceder. Vamos a centrarnos en la poesía, como os decía, las palabras poéticas de Carlos Marçal. Como sabéis, es un poeta, bueno, ha escrito también novelas, relatos y aforismos actual. Lo podemos considerar hijo poético del gran poeta de la generación del 50, Francisco Brines, que, como recordaréis, supongo, fue premio Cervantes y lo recibió en su paraíso de Elca, en Oliva, poco antes de morir en 2022. Bueno, pues como os decía, la poesía de Carlos Marçal es, por lo menos para mí, profunda, llena de reflexiones filosóficas, metafísicas. Es una poesía de un pensamiento muy denso, pero al mismo tiempo nada sobrecargado. Muchas veces parte de observaciones intrascendentes, nimias, muy cotidianas, y de ahí va, diríamos, como sacando los hilos de una madeja hasta llegar a expresiones muy altas, de contenido hondo, filosófico y profundo. Voy a leer un poema de Carlos Marçal titulado Rojo, precisamente, y está dedicado a, como os decía, su maestro, que también fue amigo, Francisco Brines. El poema Rojo pertenece a su libro Metales pesados, que publicó en el mítico y cinematográfico año de 2001. Es un poemario bastante extenso, dividido en 4 partes, y el poema que vamos a leer pertenece a la cuarta, titulada La voz en extravío. Así que leemos el poema de Carlos Marçal, Rojo. Sobre el lienzo de lino inmaculado que tensa el bastidor de la mañana, se trazó el primer día la pincelada roja, como si de repente la oblea de este mundo comenzara a sangrar, como si alguien clavase un alfiler en medio del pan ácimo y de su corazón escapara una gota de rojo inconcebible, rojo ciego. Escrito en sangre está, todo está escrito con nuestra propia sangre derramada. Esta sabiduría, esta belleza, este edificio en pie del pensamiento, esta aventura insomne de ser sin que sepamos por qué somos, están flotando sobre un mar de sangre. Con la degollación de la inocencia, alguien trazó en el lienzo la pincelada roja. Manchado en sangre está, todo lo inunda un rojo enajenado, un rojo ciego. Bueno, pues este poema Rojo de Carlos Marçal
a mí me parece muy hermoso, aunque es duro, no hay concesiones a la esperanza. Es verdad que en el poema hay vitalismo. El rojo de la sangre, lo dice en el poema, es pura vida, es algo humano que nos vivifica, es el motor también de la creatividad, del pensamiento, de la belleza. Todo eso está en el poema. Pero también es verdad que todo eso acaba aplastado, anegado, en un mar de sangre inocente, como dice Marzal. Así que el rojo es algo enajenado, es una fuerza ciega, una pasión destructiva. Aunque, como decíamos, acompañado de esa fuerza vital que está en nuestra propia sangre. Bueno, ahora voy a leer un poema mío que he escrito hace unas semanas, cansada, horrorizada, asqueada. Aunque me estoy riendo, es una risa nerviosa de hartazgo. Horrorizada, como os decía, por matanzas de inocentes, de niños, de jóvenes, de adultos. Cansada de tanto odio persistente a través del tiempo, por tanta maldad, por tanta ofuscación. Vale, pues el poema se titula La poeta y las guerras. ¿Alguien escucha la viva voz de los poetas? Las poblaciones tiemblan bajo odios milenarios. Los brutos humanoides braman petrificados por gritos y rencillas que encarnizadamente estimulan, en hipnosis colectiva, sueños delirantes y coléricos. Altas montañas derrumban, las aguas envenenan, la tierra se estremece. Monstruos de 1000 rostros torvos revientan arterias. Un néctar venenoso de envidias y rencores va empapando el corazón si el alma no está alerta. Los vecinos, a un lado y otro de la frontera, no se atreven a mirarse de frente a los ojos. Saben que serían fulminados por un rayo. La poeta en silencio. Las guerras continúan. Se pregunta si los ríos de sangre podrán atravesar mayores distancias que los cursos y afluentes, saltando alambradas y divisorias, sobre seres y territorios descoyuntados. El rojo griterío de un mundo a la deriva acalla la clara y sorda voz de los poetas. Bien, este poema lo escribí exactamente el 9 de octubre, este último 9 de octubre, pero yo creo que puede ser aplicable a hace 40 años o 200 o 1200 y también a la actualidad de este noviembre de infamia, como tantos otros noviembres y septiembres y agostos y mayos, en el que el poder se dedica a levantar muros entre conciudadanos, entre hermanos, entre compatriotas, en medio de carcajadas que son como látigos. Viene a mi mente el cuadro que pintó el gran pintor Juan Genovés, que está en el Congreso, titulado El abrazo, y que supuso un encuentro de reconciliación entre antiguos enemigos compatriotas. Y la verdad es que
es una pena levantar muros contra los abrazos. También viene a mi mente un tango titulado Cambalache, supongo que lo conocéis, lo ha cantado Carlos Gardel, el gran tanguista medio argentino, pero también lo han cantado muchas otras personas, muchos cantautores, por ejemplo, Libertad Lamarque, Caetano Veloso, Nacha Guevara, Joan Manuel Serrat. Por ejemplo, algunos versos de este Cambalache, recordémoslos, cantaba, que el siglo XX es un despliegue de maldad. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. Si uno vive en la impostura y otros roban su ambición. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Es lo mismo el que labora que el que vive de los otros, el que mata o el que cura, o está fuera de la ley. Bueno, estos son algunos de los pequeños fragmentos de ese tango mítico, que por cierto, de él han hecho versiones diferentes algunos autores, como por ejemplo hizo Luis Eduardo Aute en un álbum titulado Uf, y que me encanta, en el que habla de las cloacas de la humana condición. Y también me gusta mucho la interpretación que hizo el cantautor argentino Andrés Calamaro en el álbum que tituló Las otras caras de alta suciedad, que es del año 98. O, por ejemplo, más reciente, el titulado Próxima Vida, que es de 2015. Bueno, pues el siglo XXI en el que estamos, llevamos ya suficientes años de este siglo para dar fe de que está superando a la maldad del siglo XX. Y además de forma más escondida, de forma más sibilina, más maquiavélica. Bien, gracias por escuchar poesía en estos tiempos, por escuchar palabras gratuitas que no buscan el poder, que no buscan nada. Palabras para mí hermanadas con la música, con la búsqueda de la verdad, la bondad y la belleza. Aunque suene extraño, en estos tiempos de mentiras, de impostura y de muros que se alzan desde el poder para armar divisiones y enfrentamientos. Bien, salud, libertad de pensamiento y justicia poética. Deseo de verdad, de corazón, que la paz esté, por lo menos con todas las personas que amáis la poesía y la música y que buscáis verdades trascendentes en vuestro interior, o en el arte, o en la poesía, o en la espiritualidad, o en la música, o en los animales, o en los árboles, o en cualquier manifestación de la bondad de la vida. Paz y bien para todos. Hasta el próximo vídeo.